tardes, amigos televidentes de este su programa Soberanía Popular TV. Aquí como cada viernes compartiendo con ustedes informaciones novedosas en el ámbito jurídico, en esta su sección jurídica esperada por ustedes y que una servidora conjuntamente con la doctora Marilis Durán llevamos a ustedes con muchísimo amor. Y a propósito de amor, en este día de San Valentín, día especial, en donde cada uno de nosotros debemos, no solamente en este día, porque evidentemente es un día que nos mueve a entender que el amor debe estar presente en cada una de nuestras acciones, que el amor, la amistad, debemos cada día cultivarla. Y por eso yo al lado de mi amiga y estimada doctora Marilis Durán, le damos la bienvenida a este su programa. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Muchísimas gracias, querida amiga Rocío Scott, y a todos los televidentes que sintonizan Soberanía Popular TV cada viernes de 2 a 3 de la tarde por este tremendo canal Teleradio América. Realmente sí, hoy estamos a 14 de febrero, querida amiga, y realmente es un día de regocijo para todas las personas, que no solamente que están en pareja, sino para toda la familia, para toda la sociedad. Es el día del amor, es el día de la amistad, la solidaridad, y sobre todo es un día que nos llama a que apostemos a los buenos tratos. Sobre todo que este día nos ponga como reto y como meta concientizarnos de la no violencia, que es nuestra voz cada vez que tenemos la oportunidad. Es un día que realmente debemos celebrar con alegría el hecho de tener los seres queridos con nosotros y realmente poder darle un abrazo, poder expresarle lo que nosotros sentimos, no solamente el día de hoy, sino todos los días. Pero en conmemoración a ese hermoso día, pues sencillamente vamos a hacerle un culto, vamos a hacerle devoto, como así decir, ¿verdad, doctora? De estas celebraciones. Realmente felicidades a todos los que tengan a bien celebrarlo muy bien, y los que no tengan pareja también, pues celebrar la soltería, doctora, porque la vida hay que celebrarla con alegría y con amor, no importa qué. Sí, que no podemos ponernos de espalda a lo que las sociedades nos mandan, y hoy es un día que así ha sido definido como el día de San Valentín, el santo del amor, de la amistad, y que no es solamente ese amor, como bien usted señala, amor de pareja, sino amor de amigos, amor familiar. Y siempre yo digo que una vez si ponemos como centro el amor, pues simplemente todo lo demás se va desmoronando. Si hay violencia, pues no vamos a tener presencia de violencia. Si hay agresividad, tampoco lo vamos a ver presente. Ese dolor, rencor, dejarlo de lado y practicarlo día a día. Hoy es un día para tomarlo en cuenta, y partiendo de que estamos celebrando el día de San Valentín, pues simplemente el llamado para todos ustedes es amarse, y una vez nos amemos, que a eso estamos llamados, vamos a ser muy felices, porque simplemente estaríamos practicando uno de los mandamientos, y es amar al prójimo por sobre todas las cosas, que es el mandamiento de igual modo, amar a nuestros padres, amar a Dios, y por qué no, comenzando amándote tú mismo, porque si no tienes amor para ti, no podrás dar amor absolutamente a nadie más. Lo primero es desarrollar ese amor personal, ese amor propio, y podrás, con ese derroche que tú te amas, así mismo podrás replicarlo hacia las demás personas. Sonó bonito, doctora, Sí. todo eso. Vamos a ponerlo en práctica, porque el de las intenciones, ¿verdad?, está lleno el mundo, pero la práctica es la que hace el monje. Señores, hoy en Soberanía Popular TV tenemos un programa muy, muy importante de cara a lo que es el empresariado dominicano, de cara a lo que son los derechos y sobre todo la necesidad de que los dueños de empresas conozcan la importancia de una ley que de por sí desde su promulgación en el año 2001 ha gravitado en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, pero también es una ley que incide mucho en lo que tiene que ver con lo que es la seguridad social en todo su contexto. Y también tenemos lo que se llama hoy día la nueva ley que acaba de promulgar el presidente de la República, la ley 1320, que trae modificaciones importantes a la ley de seguridad social, y que el no cumplimiento de la misma puede implicar graves consecuencias para el no cumplimiento de la misma. Así que esta tarde tenemos un importante invitado especialista en la materia
con el cual vamos a tratar detalles importantes que deberán tomar en cuenta todos los ciudadanos y sobre todo los dueños de negocios y grandes empresas. La invitación a ustedes, amigos televidentes, es que se mantengan en sintonía porque luego de la pausa regresamos con nuestro invitado, quien nos acompaña en la tarde de hoy, el licenciado Washington Wanderpool, que una vez y regresemos del compromiso de nuestros anunciantes, estaremos compartiendo con ustedes. Gracias por mantener la sintonía, gracias por preferirnos como cada viernes aquí regresamos y estamos de vuelta con nuestro invitado que nos realmente llena de honor a este programa y a esta sección jurídica, el licenciado Washington Wanderpool. Con él, como bien señalaba la doctora Marilis Durán, vamos a tratar todo lo concerniente a la nueva ley 1320 que modifica la ley 8701 en algunos aspectos y de igual modo le da fortalecimiento a la tesorería de la seguridad social. Doctora, nosotras siempre decimos que contamos con invitados excelentes, con profesionales brillantes y la verdad es que hoy de igual modo nos acompaña un brillante profesional, el licenciado Washington Wanderpool Ramírez, quien es fundador de la firma Wanderpool y Wanderpool Asesores Legales, licenciado en Derecho Cum Laude con ejercicio activo desde el año 2003. Es un experto en Derecho del Trabajo y maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. También es miembro de la Confederación Patronal de la República Dominicana, COPARDON, miembro de Centro Cámara de la República Dominicana, de la Asociación de Industria y Comercio de la Provincia de Santo Domingo, de la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina y del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de igual modo de la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, que por demás me honra también decir que es mi amigo. Bienvenido y buenas tardes y gracias Washington por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Cuando me vestía, como hoy se conmemora por supuesto un día tan especial, el Día de la Amistad y del Amor, nunca imaginé que iba a ser una combinación tan perfecta con este color rojo de la corbata, ese color mostaza que tiene Rosy Escoto y ese azul corporativo. Gracias. Mi distinguida amiga. De verdad muy agradecido por esta invitación y estamos aquí para ilustrar no solamente a los trabajadores, sino especialmente los empleadores y los ayuntamientos sobre esta nueva ley, la 1320, que viene a crear un nuevo esquema y dar un criterio de oportunidad para la reinserción en el sistema dominicano de seguridad social. Ciertamente, Washington, nosotros como muchas veces escuchamos la queja del sector empleador y de qué alto costo tiene tener empleados, que como laboralistas que compartimos el ejercicio del derecho del trabajo, escuchamos que la ley 8701 es un costo muy elevado, que en adición tiene que pagar prestaciones laborales. Sin embargo, un aliciente que nosotros siempre pues pasamos a nuestros clientes empleadores es que realmente la ley 87-01 vino a traer mayores beneficios a lo que son tanto las empresas por el aspecto de el pago de las incapacidades o licencias, de igual modo para los trabajadores. Sin embargo, ¿qué aporte queremos que tú compartas con nuestros televidentes? ¿Qué aporte puede traer esta ley 1320 que fue promulgada el viernes pasado? Bueno, creo que antes de analizar la ley 1320, deberíamos, para que nuestros televidentes entren en contexto, ilustrar un poco qué aportes y cómo ha avanzado el sistema dominicano de seguridad social a partir del 2001, que fue aprobada la ley 8701. Y es que en principio, cuando teníamos el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el instituto te garantizaba una seguridad limitada, te garantizaba un plan contra riesgos laborales, en este caso accidentes de trabajo exclusivamente, y en lo que respecta al seguro familiar de salud había también limitación. De hecho, los hospitales
públicos, en la medida en que se han transformado, también ha contribuido con que el sistema dominicano de seguridad social sea más eficiente, pero lo interesante es que el sistema también inserta a las clínicas privadas, porque por medio de las administradoras de riesgos de salud, las clínicas privadas también proveen el servicio médico de calidad, una calidad compatible con el sector público, hay que reconocerlo. Eso quiere decir que a partir del 2001 nosotros empezamos a transitar por un sistema de seguridad de carácter universal, incluyente. Los obstáculos que ese sistema ha venido afrontando en el proceso se han debido principalmente al incumplimiento, a la falta de cotización en algunos casos y a la cotización inferior a los salarios de los trabajadores en otros casos. En lo que respecta al sector público, para que tengamos una idea, ha sido uno de los sectores que más han sufrido por la exclusión de los servidores públicos. Es el caso de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, desde la mayoría de ellos, yo diría que el 95% de los ayuntamientos del país, a partir de que empezaron a endeudarse, a ver como incosteable el pago de las cotizaciones de la seguridad social, los servidores públicos de los ayuntamientos, los empleados, dejaron de percibir los beneficios del sistema. Con ello, dejaron de tener un beneficio ante el sistema del plan familiar de salud. Su familia y ellos totalmente marginados. En lo que respecta a riesgos laborales, expuestos a accidentes de trabajo sin ninguna garantía de ser indemnizados. Y ni hablar del plan de retiro y pensión, que son los tres ejes transversales de este sistema dominicano de seguridad social. No tenemos el sistema más perfecto, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y esta ley 1320 viene precisamente a contribuir con el proceso de perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque lo primero es que más de 400.000 personas se benefician de la amnistía, como resultado de la amnistía que trae consigo la ley 1320. La ley es de eficientización del sistema. Eficientización en lo que tiene que ver con la parte operativa, porque contiene unas modificaciones que dan al traste con mayor contribución hacia entes que son operativos del sistema, como es el caso de la propia tesorería de la Seguridad Social, órgano de recaudación, y la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, que es el órgano que tiene como función asegurar que la ley 8701 y los reglamentos y resoluciones del Consejo tiendan a ser aplicados en su cabalidad, a favor, por supuesto, de las personas, no solamente de los trabajadores, pero con énfasis en la defensa del afiliado. Y como el afiliado en este caso es el trabajador y su familia, el esfuerzo mayor es en la dirección de proteger los derechos de los trabajadores y familiares. En síntesis, la amnistía representa para la República Dominicana una oportunidad de que los empleadores puedan, primero, ponerse al día con las obligaciones de la Tesorería de la Seguridad Social y, en segundo lugar, que los trabajadores, como consecuencia de la nueva cotización que implicará poner en cero la deuda, puedan empezar una vez más a beneficiarse del sistema de la Seguridad Social. Una pregunta, Washington. Cuando hablábamos ahorita de atrás para adelante con el tema de los trabajadores que tienen que ver con los ayuntamientos, a la luz de lo que tú explicabas, ¿significa que los trabajadores de los ayuntamientos eran como la cenicienta del sistema de seguridad social, que no entraban en ese ámbito? Bueno, por un lado, los ayuntamientos, el argumento de los ayuntamientos para dejar de pagar la tesorería es que ellos no reciben la partida presupuestaria que deberían recibir. Si la ley contempla un 10%, ellos apenas están recibiendo menos de un 3.7%. Y eso trajo como consecuencia que algunas obligaciones inherentes a la administración municipal se dejaran de cumplir. Con lo cual, más de 15.000 empleados del sector público han estado al margen del sistema. Yo diría que los empleados de ayuntamiento, entre otros, han sufrido mucho porque si tú miras ese segmento poblacional de los empleados que trabajan en los distintos municipios, la mayoría de ellos son personas de avanzada edad, personas que son candidatos potenciales a pensión
por discapacidad, enfermedades comunes, incluso pensiones por sobrevivencia. ¿Y tienen derecho a prestaciones laborales los empleados de los municipios? Bueno, sí, claro que sí. De hecho, y sin ánimo de desviarnos mucho de la conversación, pero te garantizo y garantizo a los televidentes que vamos a abrir un espacio para tratar ese tema. Recientemente, una discusión de años de que si tenían o no tenían derecho a prestaciones laborales, el Tribunal Constitucional ha dictado la sentencia 3420, reconociendo como constitucional, conforme a la Constitución, el artículo 138 del reglamento 523. Pero más adelante vamos a abundar un poco. Sí quiero volver a las bondades de la ley 13-20, porque los televidentes deben saber qué implica esa condonación de la deuda, esa amnistía, ¿verdad? Regularmente las amnistías son remedios fiscales que se adoptan para poder, como decimos en buen dominicano, resetear una situación que va generando compromisos que van a ser insaldables. En el caso de la deuda con la Tesorería de la Seguridad Social, la deuda general representa un 20% en cuanto a capital adeudado y un 80% en cuanto a moras, intereses y penalidades. Lo que hace la ley 1320 es precisamente eliminar las moras, intereses y penalidades para que los empleadores que se encuentran atrasados puedan pagar el capital adeudado. Para que ustedes tengan una idea, nosotros recientemente manejamos un expediente que representa unos 64 millones de pesos. Cuando tú miras la estructura de la deuda, resulta que solo de capital hay 1.200.000. Por concepto de intereses, moras y penalidades hay 62 millones y pico de pesos. Wow. Y eso es lo que precisamente la ley 1320 viene a condonar. Porque el sistema de penalización de la ley 8701, modificada por esta nueva, implica que ese 25% de penalidad o intereses moratorios se va acumulando y se va convirtiendo en un capital adeudado. Y entonces ya convertido en un capital adeudado, vuelve a acumular ese 25% de penalidad. Lo que quiere decir que es una penalización exponencial, que va subiendo de manera infinita. Y se ha vuelto realmente insaldable para los empleadores. Este remedio viene a darle una oportunidad a más de 150.000 personas que han estado fuera del régimen de seguridad social porque sus empleadores sencillamente no han podido pagar. Y algo mucho más importante, cuando tú ves el régimen sancionatorio, por lo menos en materia laboral, que implica no pagar la tesorería, resulta que los tribunales laborales están sancionando con 5.000 y 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque en el fondo se reconoce que lo que ha dado origen a ese endeudamiento, que estamos optimistas de que no se genere nuevamente, porque estaríamos frente a un círculo vicioso y una historia de nunca acabar, pero lo que ha dado origen a ese endeudamiento es una situación incosteable, insostenible de los emprendedores, sobre todo de las pymes, que no soportan esas penalidades. Te atrasas por un mes, por un feedback de la economía, de las finanzas, y a partir de ahí entonces tú entras en esa situación de no poder saldar los compromisos de cotización mensual. La intención de esta ley 1320 realmente desde el punto de vista de la amnistía, al margen de las demás disposiciones que trae la misma, es permitirle precisamente a esos empleadores que no han podido, porque los números se le han ido demasiado elevados, poder acogerse como tal a esa exención de pago de intereses y cargos moratorios, y que yo pienso que puede dar apertura, Washington, de que estas personas que están en ese proceso de incumplimiento prolongado puedan de igual modo entonces ponerse al día, pagar con el capital mínimo y consecuentemente los trabajadores van a salir altamente beneficiados. Muchos empleadores van a acogerse a la norma. Primero porque, como dije al principio, representa un 100% de amnistía o condonación de las moras, intereses y penalidades. Eso es una buena noticia de entrada. Lo segundo es que la propia ley 1320 autoriza a la Tesorería de la Seguridad Social, a la que le otorga una personalidad jurídica también para perseguir y sancionar a los empleadores que no cumplan, realizar acuerdos de pagos flexibles
Es decir, que no solamente tú te acoges a la normativa y te beneficias al instante de esa exención, de esa amnistía, de esa exoneración, sino que a partir de ahí te queda un capital ya manejable, una deuda expresada en el capital pendiente, y esa deuda expresada en el capital pendiente tú puedes prorratearla, lo puedes distribuir en cuotas que pueden exceder hasta los 6 pagos. Y que viene cargado, por supuesto, en las cotizaciones que se habrán de generar en el porvenir. Esto es, que tú tienes una deuda de 1 millón de pesos, pero resulta que hay 800.000 pesos que representan penalidad, intereses y mora. Esos 800.000 pesos quedan automáticamente anulados. Entonces tú te sientas en consultoría jurídica a hacer un acuerdo de pago sobre los 200 que te quedan. Esos 200 tú lo puedes dividir y lo puedes distribuir hasta 8 meses. Estamos hablando de que si son 10 meses, para 20.000 pesos mensual. 20.000 pesos mensual que te van a venir cargados en la cotización de todos los meses. De repente, una deuda de 1 millón de pesos ya se te ha convertido en una cuota fija de 20.000 pesos. Y eso es precisamente lo que representa esta ley de eficientización recaudatoria de la Tesorería de la Seguridad Social. Es importante destacar, Washington, el sistema de consecuencias de no acogerse y qué plazo tienen los empleadores para acogerse a esta ley, la 1320, porque si no conocemos el sistema de consecuencias, si yo no me acojo, ¿qué pasa? Voy a permanecer en estado de incumplimiento y qué consecuencias le trae eso a las empresas. La realidad es que los precedentes que tenemos en la República Dominicana de amnistías fiscales, principalmente las amnistías fiscales, y esta es una especie de amnistía fiscal, porque las cotizaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, y lo vamos a ver más adelante, forma parte del régimen tributario. Es que a partir de esa implementación de la amnistía viene un sistema de consecuencias riguroso. Viene un régimen sancionatorio mucho más radical. ¿Para qué? Para disuadir el comportamiento infractor de los empleadores que, por una cultura de incumplimiento a la ley, deciden volver a caer en las situaciones de endeudamiento. Y a propósito de eso, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, existe un plazo de 6 meses a partir de la vigencia de esta ley 1320 para que los empleadores que se encuentran atrasados en la tesorería, los pagos de la tesorería, se pongan al día. O por lo menos se presenten y formalicen su acuerdo de pago. Y lo segundo es que viene un régimen, la ley contiene un régimen sancionatorio que incluye primero la potestad sancionatoria de la propia Tesorería de la Seguridad Social, lo cual le da atribuciones que se extienden más allá incluso de lo tradicional. Primero, la Tesorería de la Seguridad Social tiene la facultad de imponer multas. Segundo, existe una sanción ya de naturaleza indemnizatoria que va desde 0.3% de las cotizaciones dejadas de pagar cada mes. Y lo tercero es que la Tesorería de la Seguridad Social puede perseguir al empleador, puede solicitar medidas de coerción e incluso puede solicitar la suspensión de los comprobantes fiscales, lo cual implica virtualmente una paralización de las empresas. En ese último aspecto nosotros tenemos una reserva, porque ya hay un precedente constitucional del TC que declara improcedente y por lo tanto violatorio al principio de libertad empresarial suspender los números de comprobante fiscal como una medida de coerción, porque eso implicaría entonces detener el proceso del aparato productivo y deviene en una parálisis de otros derechos fundamentales, sobre todo sociales, que se resuelven con el pago de los impuestos que esas mismas empresas, independientemente de sus violaciones, están obviamente saldando, están honrando. Y me llama mucho la atención que la propia ley, haciendo acopio a eso que señala de la inhabilitación de los comprobantes fiscales, sencillamente con 60 días, llámese 2 meses que se atrase del pago de la seguridad social, le da esa facultad a la tesorería de pedir esa inhabilitación a la DGI.
cosa Sí. que realmente nos llama mucho la atención de la ley, que si ya hay un precedente constitucional que ha objetado esa mala práctica, porque eso es abuso de las vías del derecho, o abuso de poder, si se quiere llamar, hayan incluido nuevamente en esta ley esa facultad que ha sido ya cuestionada en el Tribunal Constitucional a la DGI. Aunque es cuestionable, sin embargo, esa es la dinámica estatal. Por un lado, tú tienes un poder legislativo que busca hacer más rigurosa el aspecto coactivo o coercitivo de la norma, y por otro lado, entonces tú tienes un tribunal constitucional controlando el principio de legalidad y el principio, obviamente, de supremacía constitucional para mantener lo que llamamos nosotros un check and balance, ese balance entre los poderes. En realidad no debería ser así. Se supone que los precedentes constitucionales deben servir para generar madurez en los demás poderes del Estado, de suerte y verdad que si ya se fijó un criterio constitucional que se impone a todos los poderes del Estado, es ocioso que se repita la misma experiencia en una nueva legislación. Pero esa es la dinámica del Estado, esa es la dinámica. Bueno, la verdad es que como todo y como siempre sucede, cada ley pues trae sus luces y sombras. Vemos la posibilidad de que usted se ponga al día como empleador. Sin embargo, luego de usted ponerse al día, pues la intención es cumplir la ley, cumplir con las obligaciones que la propia ley impone. Vamos a ir a una pausa y continuamos en esta interesante entrevista. Gracias por mantener la sintonía nuevamente. Aquí regresamos. Y en esta parte, ya finalizando los últimos minutos del programa, pues debemos continuar con el desarrollo de la entrevista, básicamente en hacer una comparación en lo que respecta al aspecto sancionador y al aspecto de quién tiene ahora, a partir de la ley 1320, la facultad de inspeccionar o supervisar el incumplimiento o cumplimiento de las empresas Washington. Bueno, en principio, los inspectores laborales, en aplicación al artículo 723 y siguiente del Código de Trabajo, tenían facultad para perseguir las violaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social, a la ley 8701 y la 17709 también. Sin embargo, ahora con esta nueva ley hay una disposición, hay una potestad sancionadora de parte de la tesorería quiere personalidad jurídica, la propia ley contempla la creación de las inspectorías para perseguir el delito consistente en la no cotización, hay un régimen sancionatorio contemplado por medio de multas salariales sobre todo, y entonces surge la siguiente pregunta. ¿A quién corresponde la sanción? ¿Vamos a tener inspectores laborales y los inspectores de la Tesorería de la Seguridad Social en forma paralela? Bueno, la respuesta sería un no. Y un no absoluto en el sentido de que la ley deroga disposiciones que vayan en contra. Y por lo tanto, habiéndose creado este carácter, esta potestad sancionatoria de la Tesorería, habiéndose creada la figura de los inspectores de la Tesorería de la Seguridad Social, entonces esa facultad, esa atribución queda trasladada, queda traspasada a los inspectores de la Seguridad Social. Otro aspecto importante que tenemos que ver es, sobre esa misma línea de ideas, el principio de irretroactividad de la ley. Sabemos que la ley solo actúa para el porvenir, excepto en los casos de personas que se encuentren cumpliendo condena y casos sub judice. Pero ustedes saben que la violación a la ley de seguridad social contempla una sanción penal y el carácter sub judice lo tiene cualquier empleador que se encontrare cursando en un tribunal, en un juzgado de paz por violación a la norma. Como la ley de amnistía contempla amnistía en el aspecto de recargos, moras, penalidades y multas, he de suponerse que las multas también quedan anuladas. Por lo tanto,
viéndolo desde la siguiente óptica. Si hay un nuevo órgano para perseguir los delitos que surjan a partir de los 6 meses de la ley, a partir de la puesta en vigencia de la ley. Y, segundo, la ley contiene una amnistía para las multas, entonces es evidente que los fiscales laborales de la República Dominicana, esto es una apreciación personal que se extrae de la interpretación de la ley, deben abstenerse de perseguir los casos que ya estaban cursando en los tribunales penales laborales por violación a la ley 8701 en lo que respecta a esa parte de la no cotización. Y dar curso, dar la oportunidad a los empleadores a que puedan ponerse al día en atención a las facilidades que contiene la ley 1320 y entonces condonar las pretensiones de multa. Esto lo digo porque va a surgir una situación muy problemática de dualidad de penalización. Por un lado tú vas a tener una penalización en el Ministerio de Trabajo, que te van a penalizar por 12 salarios por cada trabajador, y por otro lado tú vas a tener la penalización de la ley 1320, que es inferior. Es de 1 a 6 salarios y en caso de reincidencia, un 50% de incremento con respecto a la multa mayor, que en este caso sería de 6 salarios. Hay un aspecto también, hablando de dualidad, que también la ley contempla la facultad ahora de la tesorería en el proceso de inspección de visitar los negocios sin previo aviso, señores, ojo con eso, y pedir una serie de informaciones, entre los que destaca la ley de Washington, el tema de verificar salarios, horarios, condiciones y comisiones. Entonces, a mi modo de ver, se supone que la tesorería, dentro de lo que debe verificar, debe ser básicamente quien está inscrito y quien no, y si cumple con el nivel salarial de lo que establece de conformidad con el tipo de empresas. Pero ya cuando nos vamos a condiciones de trabajo, a horarios de trabajo, como que siento que ha invadido como el territorio del Ministerio de Trabajo en cuanto a las inspecciones y las contrataciones en ese sentido. ¿Cuál es tu parecer en esa parte? Bueno, hay que ver sobre todo cuál es la cobertura que representa el sistema de la seguridad social. Y específicamente la parte de riesgos laborales y accidentes de trabajo. Los riesgos laborales, los accidentes de trabajo son el resultado del incumplimiento a las normas de higiene y salud. Y esas aportaciones que hacen los empleadores y trabajadores es precisamente para responder a esas eventualidades, a esas contingencias. A mayor prevención, menor es el costo que representa para el Estado, porque habrá menos accidentes de trabajo. Yo diría que la facultad de la Tesorería de la Seguridad Social, por medio de los órganos que habrán de crearse a esos fines, en este caso la inspectoría, es precisamente con el objetivo de optimizar la prevención ante el accidente laboral. Optimizar la prevención por medio de una supervigilancia a fin de que se pueda cumplir no solamente las normas de seguridad social como tal, sino también las normas de higiene y salud en el trabajo, contenidas en el decreto ley 522-06, que es otro de los aspectos. ¿Y entonces cómo queda el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo tiene un amplio margen de competencia. Por ejemplo, todo lo relativo a el incumplimiento de normas sustanciales que están contenidas en el propio Código de Trabajo, pago de vacaciones, pago de las jornadas, horas extras, horas nocturnas, sigue siendo una facultad del Ministerio de Trabajo. Y además, Washington, ahí en ese aspecto, en adición a esa parte de accidentes de trabajo, cuando habla de verificar salarios y comisiones, guarda una relación estrecha con el incumplimiento de lo que reportan las empresas como verdadero salario cotizable, porque hay en el ambiente una confusión, a propósito o no, por así decirlo, de que única y exclusivamente les reportan a los trabajadores los valores que reciben en condición de salario fijo. El salario que guarda una relación con labor rendida o por pago de comisiones o incentivos, por lo regular las empresas lo excluyen del pago de la seguridad social. Y entiendo, no sé tu parecer, si también esa facultad que se le da a ese cuerpo de inspectores de poder verificar el tema de los salarios y comisiones es con la intención de poder proteger y velar porque se estén aportando
los verdaderos valores que devenga el trabajador por concepto de salario. Tal y como tú indicas, Rosy, la sanción no es solo por no cotizar, sino por suministrar información falsa a la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, presentar un salario ante la Tesorería que no se corresponde con la realidad material. Y esa realidad material, entiéndase, confirmar cuánto realmente percibe un trabajador, solo se puede constatar in situ, en el lugar del trabajo, en el recinto de trabajo. Por lo tanto, de lo que se trata es que los inspectores se van a meter en las empresas de la República Dominicana con una facultad ratificada incluso por el Tribunal Constitucional en la sentencia 563-15, que estableció que los inspectores de trabajo, y yo diría los inspectores de la Tesorería de la Seguridad Social, tienen la facultad de incursionar en las empresas y solicitar todas las documentaciones que estén vinculadas al objeto de investigación que les atañe. Yo diría en conclusión que nosotros tenemos una amnistía que representa para las MIPYMES, sobre todo, para el sector empresarial, el 80% de la deuda acumulada en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero a partir de que se agote ese periodo de transición, lo que vamos a tener es una norma más rígida, una ley de obligatorio cumplimiento y con un régimen sancionatorio lo suficientemente robusto para disuadir a los empleadores de la República Dominicana al cumplimiento de la misma. Y eso va a dar al traste, obviamente, con mayores garantías, una mayor seguridad social, una mayor aportación al sistema y por vía de consecuencia debe traducirse en una mejor calidad en los servicios que los trabajadores y sus familiares deben recibir en cuanto a salud, riesgos laborales y también el régimen de pensión. Y es importante acotar que no solamente en el tema del incumplimiento, en cuanto a que los empleadores a veces se ven en la situación de que no declaran los salarios completos, sino también que la misma ley establece que el hecho de incluir personas que realmente no son empleados y que se están beneficiando de los servicios y los beneficios que trae la seguridad social, también lo contempla la ley como un elemento sancionador. Así es. Entonces, es importante que los empresarios, los dueños de negocio tomen en cuenta eso, porque muchas veces uno tiene el hermano, el primo, el tío, que hasta a veces está viviendo en otros países y sin embargo figura en la seguridad social. Todo eso va a ser objeto de revisión a cargo de la tesorería en lo que tiene que ver con los inspectores, de acuerdo a lo que establece la normativa que estamos hablando, que es la ley 1320. Otra parte que nos llama la atención, Washington, ¿cuál es el tribunal competente para conocer de todas estas infracciones y sobre todo lo que tiene que ver la parte económica del cobro de deudas que tiene que ver con la tesorería? Bueno, la potestad sancionatoria, de la que hemos hablado anteriormente, crea un escenario desde el punto de vista de la administración pública, y es que como la Tesorería de la Seguridad Social es un ente del Estado, entonces los tribunales competentes van a ser necesariamente los tribunales contenciosos administrativos. En este caso, como tenemos un contencioso de jurisdicción nacional, entonces hasta la creación de los tribunales de primera instancia, de jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria, la competencia para todo lo relativo al principio de legalidad, a los reclamos, a los recursos incluso contenciosos, van a ir directamente al Tribunal Contencioso Administrativo. Significa que eso va a abarrotar un poquito más el tribunal y se va a ser necesario que ya se implementen los tribunales que todavía no han sido puestos en funcionamiento, porque imagínense, una empresa que esté en Pedernales, que tenga un sometimiento a cargo de la tesorería, tendría que venir al tribunal aquí de la capital. Así es, primero viene el cúmulo y luego la necesidad de crear los tribunales. De igual modo, Washington, la ley dice que modifica el esquema de comisiones de la administradora de fondos de pensiones. ¿En qué sentido se aplica esta modificación? Una de las preguntas más importantes. Lamento que la hayamos dejado para acercándonos al final. Sin embargo, hay una importante modificación en ese aspecto,
Porque tú sabes que la comisión anual de las administradoras de fondos de pensión era de 1.50. Quizás desde el punto de vista porcentual no veamos lo que implica eso en cuanto a dinero, pero para que tengan una idea, la aportación de la tesorería para las AFP para el año 2019 representó más de 350 mil millones de pesos. Y de eso, el 0.50. Ahora hay una escala proyectada a 5 años que inicia con el 0.25 y se va extendiendo, de manera que de entrada para el año que viene, para que tengan una idea, las administradoras de fondos de pensiones dejan de percibir 55 mil millones de pesos que lo percibían en años anteriores. Ese dinero va destinado a fomentar y a optimizar las labores relativas a la tesorería de la Seguridad Social, todos esos órganos nuevos que se han creado, y también fortalecer la Dirección de Información y Defensa del afiliado. Excelente, Así excelente. La verdad es que esta ley ha venido bastante fuerte y lo que exhortamos a todos los empleadores, dueños de negocios, las MIPYMES sobre todo, que no soportan tantas cargas tributarias, el no cumplimiento de esto pues va a crear un precedente de un antes y un después. Así es, hay algo que no se me debe quedar, y lo voy a decir en un minuto, y es que si bien ya tenemos una reforma que no es integral, es simplemente una reforma para atender al llamado de amnistía, pero es necesario trabajar el aspecto de la inversión de los fondos. Tenemos una ley del 2001, la ley 8701, que contemplaba un destino de inversión a los fondos en materia de construcción, pero las modalidades de inversión se han innovado bastante en un poco más de 20 años que ha transcurrido. Y en ese sentido coincido con la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones en que debe también abocarse a una discusión seria en torno a cuáles son las inversiones que en la actualidad se pueden hacer con los fondos de pensión, para que esos intereses y esas cápitas tiendan a aumentar más. Porque al final de lo que se trata es que ese dinero no esté estancado, que pueda ser invertido en áreas seguras para que los trabajadores dominicanos tengan la seguridad de que en su retiro van a recibir una pensión digna. Pero mientras tanto, hay que explorar áreas en las que esas inversiones, insisto, pueden generar mejores ventajas. Y que, como bien señalas, que haya garantía para los trabajadores. Por supuesto. Que a futuro, luego de tú tener 30 años de servicio, cuando llegue el momento de tu retiro, pues el dinero que acumulaste en tu CCI, cuenta de capitalización individual, tenga una garantía de que tú vas a recibir dicha pensión conforme lo que aportaste, que es la preocupación de muchos, en donde sabemos que a veces como país no tenemos todo al 100% y que pudiera pues desvirtuarse y que los fondos se han llevado a donde no deben ir. Se vayan a desviar. No, y también algo interesante que pudiera explorarse, que aunque no diera tantos beneficios como se plantea para el uso de esos fondos, ¿por qué no también pensar en un fondo de desempleo que pueda también aliviar la carga, lo que tiene que ver con la cesantía a las empresas? Sí, el gran problema es que el pasivo laboral es tan alto que uno se pregunta, ¿quién va a responder? ¿Van a amnistiar? Ahí no se puede amnistiar. No se puede amnistiar. Los derechos de los trabajadores hay que garantizarlos. Pero es importante, como hay tanto dinero y no sabemos qué hacer con ello, también pensar en esa posibilidad que también viene a equilibrar un poco la carga a lo que es el sector empresa, que no debemos olvidar que realmente una empresa hoy en día está llamada a pagar Infoté, tesorería, impuestos por operaciones, activos, es decir, estamos realmente con un socio que se llama el Estado con un 29%. Es seriamente discutible. Washington, nos quedan 2 minutos ya para finalizar el programa y queremos que dejes en el ánimo de nuestros televidentes el acogerse a esta amnistía, a las personas que tienen la necesidad, las ventajas de acogerse a la misma, el plazo que disponen, que a pesar de que lo has dicho ya para cerrar y que quede en ese cerebro de cuál es el beneficio de esta nueva ley 1320. Bueno, yo voy a dar una exhortación de contexto y otra exhortación fuera de contexto, pero muy importante. Lo primero es que es importante cotizar a la tesorería de la Seguridad Social, porque las ventajas son innumerables. Materia de maternidad, lactancia,
la misma situación de las incapacidades y el hecho de que cada día en la República Dominicana se pueda garantizar a la clase trabajadora mayor calidad de vida y que no tenga que ser necesariamente respondida por el empleador que ya tantas cargas tiene, sino por un sistema funcional. Lo segundo es que desde el punto de vista impositivo y tributario, cotizar tiene sus ventajas, porque esas cotizaciones al mismo tiempo tú las deduces al momento de reportar impuestos sobre la renta. Quiere decir que no es que tú estás gastando todo ese dinero, hay un dinero que tú lo retornas, pero tienes que acogerte, obviamente, a la normativa. Eso es en el contexto. Fuera del contexto, yo quiero hacer una exhortación a cada dominicano y dominicana. Dentro de 2 días, el próximo domingo, tenemos elecciones municipales. Tenemos una gran oportunidad para producir transformaciones en el estado de cosas. Yo creo que lo que se requiere es conciencia, que haya conciencia, que comprendamos que la democracia reside en el pueblo, que es soberano, la soberanía popular es del pueblo, a propósito de este magnífico programa. En ese sentido, mi exhortación es a mis hermanos, a que no se dejen distraer por la emoción del momento y cuando estén ahí tomando esa decisión, traten de tomar la mejor decisión a favor de ustedes mismos, de nosotros y de nuestras próximas generaciones. Qué bueno. Muchísimas gracias, Washington. La verdad es que es muy gratificante tenerte en este programa. Y viniendo de una recomendación de un joven brillante, dominicanos, por favor, escucha. Y hoy es un día del amor, un día de la amistad y que estamos todos llamados a generar y a darnos eso que tenemos. Nosotros llegamos al final, doctora. Así es, ya hoy es un viernes muy especial. Esperamos que toda la población disfrute el fin de semana y, como decía nuestro estimado invitado, pues a cumplir con el deber sagrado de votar para elegir y que no nos elijan. Hasta la próxima.